su oportunidad el secretario, pero será la diputada Carolina. Continuando con el debate, le damos la palabra a la diputada doña Clemira Pacheco. Gracias, presidente. Quiero partir diciendo que para contextualizar el conflicto mapuche, cuál es la causa de su origen, desde cuándo podemos situar su inicio y cuál ha sido el rol del Estado. Durante el siglo XX, Europa y su influencia en Chile se dio a niveles culturales, sociales y económicos. Y en este contexto en Chile no valoraron la cultura indígena y consideraron el territorio mapuche como tierras vacías, dispuestas para la colonización, y partimos ya con una violencia inicial, una intervención de parte del Estado de Chile en sus territorios. El profesor Jorge Pinto expuso en la comisión investigadora el 3 de marzo y comentó que estos hechos llevan más de un siglo cometiéndose. Son hechos prolongados en el tiempo que afectan la relación entre el Estado y el pueblo mapuche y el no mapuche. Para buscar soluciones e iniciar diálogo, debemos pedir perdón por la ocupación violenta ejercida en forma sistemática de parte del Estado chileno al pueblo mapuche. Dicho esto, me enfocaré en 4 puntos, lo cual yo planteé en la comisión, que no fueron incluidas como conclusiones ni tampoco dentro del debate. La inexistencia de los actos terroristas. Es un error calificar los hechos ocurridos como terroristas, ya que no es una situación generalizada. Solo afecta a grupos pequeños en algunas zonas, según antecedentes entregados por el propio general de Carabineros, que no ocurren estos hechos en otros territorios vinculados o anexados a la región, la novena, como Villarrica o Pucón. No son hechos cometidos por terroristas. El conflicto se focaliza en grupos pequeños que arrastran viejos conflictos de territorio por más de un siglo. La pobreza arrastrada por años, por siglos y además crónica, es un hecho que provoca desesperanza y no ha sido solucionada y genera rabia en las comunidades. Las acciones utilizadas por los grupos no sofisticados, es decir, no son cometidas por grupos organizados. El propio Ministerio Público, mediante la participación del Fiscal Nacional, confirmó que no hay conexiones ni pruebas de los hechos de violencia rural con grupos paramilitares a nivel terrorista, como sucede a nivel internacional. El análisis de la jurisprudencia de las normas internacionales lleva aparejado que se debe reunir ciertos requisitos para determinar que se está en presencia de una acción de naturaleza terrorista. Por ejemplo, la participación de un grupo o de una asociación destinada a delinquir con el ánimo de provocar terror en la población. El otro punto es la inaplicabilidad de la ley antiterrorista. El Instituto de Derechos Humanos ha expresado que, en estricto rigor, la normativa que tiene el Estado de Chile respecto a la ley antiterrorista se encuentra reñida en algunos aspectos con estándares de derechos humanos, especialmente en relación con 2 elementos: la vulneración al principio de la legalidad, la tipicidad en la descripción del fenómeno y la vulneración a ciertas garantías procesales. La entidad de derechos humanos, Human Rights Watch, ha dicho que la ley antiterrorista es la más dura de las legislaciones chilenas y sus disposiciones han sido endurecidas en cierto modo desde la democracia, porque duplica las normas, las condenas normales para algunos delitos, extiende la prisión preventiva, permite que el Ministerio Público retenga pruebas a la defensa durante un plazo de 6 meses y que los acusados sean condenados basándose en los testimonios de testigos anónimos. La propia Defensa Penal Pública y la ONG Defensoría Penal Mapuche señalaron en su presentación ante la Comisión cómo se infringe de manera sistemática los derechos humanos a los imputados mapuches y cómo no se respeta el debido proceso, llevando una defensa especializada en imputados mapuches. Sobre procedimientos penales actualmente vigentes, declararon que han sido víctimas de intervenciones telefónicas sin autorización judicial, lo que claramente atenta contra el debido proceso y los derechos del imputado. En el año 2003, el relator especial de Naciones Unidas, el señor Rodolfo Stavenhagen, plantea que el Estado de Chile, bajo ninguna circunstancia, deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones o comunidades indígenas. La propia Defensoría Penal Pública señaló que los juicios formalizados por la ley antiterrorista terminan en absoluciones, no porque los jueces no tengan mano blanda, sino porque la Fiscalía no entrega los antecedentes suficientes para juzgar, puesto que no existen pruebas, o bien son insuficientes y son todas basadas bajo testimonios
encubierto. El otro punto son los antecedentes estadísticos sobre la real violencia rural. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, en su cuenta de este año, de enero del 2016, declaró y plantea que solo el 0,4% de los hechos delictuales de la región tienen relación con este ítem y que del total de los imputados no más del 20% pertenece a la etnia mapuche y que solo el 3% se vincula con los incidentes reivindicatorios que estamos hablando y que se estudió en la comisión. Además, el general de Carabineros, efectuando una comparación de los hechos ocurridos en el año 2014-2015, planteó de que se ha descendido en 10 puntos porcentuales los hechos. Si estos actos disminuyeron, ¿por qué entonces el gasto policial es mucho más alto y que ha aumentado un 22% en los últimos 5 años? Entonces, ¿a quiénes protegen? ¿A las forestales o realmente a las personas? Son preguntas que no tuvieron respuesta. Por lo tanto, yo, presidente, quiero plantear además que en las políticas sobre tierra y el rol del convenio 169 de la OIT, la Comisión de Expertos en aplicación de estos convenios ha planteado algunas observaciones a Chile por la irregular dictación de los nuevos reglamentos, que fue el año 2013, que es el decreto 66, que limita arbitrariamente los alcances de estas obligaciones estatales. Y además, en cuanto a las políticas de tierra, la Comisión reitera que los mecanismos de la restitución de tierra y procedimientos de resolución de conflictos no se ajustan a las obligaciones internacionales. Por lo tanto, además quisiera, dentro de las consideraciones finales que nos fueron adoptadas por la Comisión, quiero además citar de que en algunos estudios y cuanto del Estado, si se quiere tratar de disfrazar con ropajes de terrorismo algo que a toda luz es un conflicto social de sectores sociales pauperizados y omitidos desde el Estado, conlleva que este mismo Estado a que se debe acusar debe asumir ciertas culpas y muchas de ellas derivadas del incumplimiento de los convenios y tratados y observaciones que han señalado organismos internacionales y expertos. Si el Estado de Chile pretende aplicar la ley antiterrorista, debe asumir los parámetros bajo los cuales se debe aplicar y no bajo un amplio margen de acción. Por lo tanto, quiero citar además de la Universidad Católica de Temuco un estudio realizado por el sociólogo Juan Pacheco que plantea sobre la relocalización forzada y dice lo siguiente: para hablar de desarrollo de los pueblos indígenas en Chile debe hacer una abierta reflexión permanente sobre el rol del Estado, los efectos que producen sus políticas y programas sociales y sus consecuencias sociopolítica de la tesis del Estado bajo los paradigmas de modernización, de seguridad interior del Estado, de desarrollo económico sin las pertenencias culturales. Las políticas y programas de fondos de tierra, de agua y otros perturban las comunidades, genera y profundiza el conflicto histórico y por lo tanto esto lleva a la crisis de gobernabilidad. Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, pido votar, disculpe, presidente, me quedan 19 segundos, quiero pedir votar en contra del informe de la comisión, a lo cual este tipo y estas afirmaciones no fueron consideradas. Y fue un voto disidente junto con el diputado Lautaro Carmona. Gracias. Gracias, diputada Clemiria Pacheco. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado Becker.